Episodio 2 de este podcast Evangelio Primitivo. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes de nuevo una nueva oportunidad. Es muy gratificante para mí poder lanzar este segundo episodio. Estoy muy feliz porque ya después de varios días ha sido lanzado ya este episodio y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes en esta nueva oportunidad. Espero que esto sea de mucha bendición para ustedes. Si en ustedes está el deseo de poder compartir este podcast con sus amigos, con tus familiares, con tus conocidos, espero que el Señor hable a tu corazón, hable al corazón de cada persona que está escuchando este episodio, que está viendo este podcast. Espero con mi corazón que el Señor hable a sus vidas a través de este episodio y de lo que el Señor quiere hablarnos en esta oportunidad. Y para comenzar, quiero contarles acerca de una historia que a mí me gusta mucho y que el Señor confrontó mucho mi corazón con esta historia, acerca de dos hombres completamente diferentes, tanto social, económica y culturalmente el uno del otro. Eran muy diferentes, pero había algo que los iba a unir, y es que uno tenía una necesidad, una gran necesidad, y el otro tenía un corazón dispuesto a saciar aquella necesidad. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida estuvimos necesitados de alguien que estuviera ahí para levantarnos, para animarnos, para fortalecernos. Incluso muchas veces sin pedirlo, había alguien que extendía su mano simplemente para levantarnos, estaba ahí para escucharnos. Y así como nosotros en algún momento de nuestra vida pasamos aquellas situaciones difíciles, hoy en día muchas personas están viviendo exactamente lo mismo. Y no pretendo tampoco apelar a tus emociones, pero hoy en día muchas personas están viviendo exactamente lo mismo que en algún momento tú y yo vivimos, y aún cosas mucho mayores. Y no quiero apelar a tus emociones, pero quiero que podamos entender lo que Dios quiere hablarnos en este episodio. Y esta historia es acerca de Pedro y de Cornelio, el centurión romano. Y quiero relatarles un poquitito esta historia. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Y Cornelio, siendo un centurión romano, un hombre de influencia, comienza la escritura relatando que él era un hombre muy devoto de Dios. Oraba todo el tiempo, era muy dadivoso con los pobres y muy conocido entre la comunidad de los judíos. Era un hombre muy respetado. Y en una oportunidad, mientras él oraba, él recibe una visión y se le aparece un ángel del Señor, el cual le dice: Cornelio, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. El ángel le habla a Cornelio y le da una orden y le dice: ahora pues envía a hombres a Jope y manda llamar a un tal Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. A lo que Cornelio responde a esta ordenanza del ángel y envía a estos hombres por ese tal Simón Pedro. Y al día siguiente, mientras estos hombres iban en busca de Pedro, Pedro se encontraba orando en la azotea de la casa donde estaba hospedado. Y mientras él oraba, él comienza también a ver otra visión. Y vio que los cielos se abrían delante de él, y del cielo descendía una sábana muy gigante, o como un lienzo muy grande. Y en este lienzo estaban toda clase de animales, de reptiles, de aves. Y de en medio de esta visión, una voz le dice:
Pedro, levántate, mátalos y come. A lo que Pedro responde y le dice, no, Señor, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz que le había hablado primero le responde y le dice de nuevo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y esa misma visión se repitió 3 veces y repentinamente esta sábana vuelve al cielo y desaparece. Y Pedro quedó muy desconcertado por esto. ¿Qué podría significar esta visión? Y justo en ese momento, estos 3 hombres enviados por Cornelio entran a la casa en donde estaba Pedro. Y preguntaron si allí vivía un tal Simón Pedro. Y mientras esto pasaba, Pedro trataba de entender qué es lo que él estaba viendo, qué es lo que él había visto. Y de repente, aquí pasa algo súper genial y súper importante. Y quiero que nos detengamos en esto. Mientras Pedro intentaba comprender qué es lo que él había visto, el Espíritu Santo irrumpe en escena y le dice, 3 hombres han venido a buscarte. Esto está en el versículo 19. Dice, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo le habla a Pedro. Y Pedro ya había tenido un encuentro previo y el ángel responde a su negativa de comer aquellos animales. Pedro responde, el ángel le vuelve a responder y le dice, no llames impuro o inmundo a algo que Dios ya ha hecho limpio. Y Pedro había quedado muy desconcertado porque no podía entender qué estaba viendo, qué significaba esto que estaba viendo. Y Pedro le dice, no, jamás he comido algo que nuestra ley judía declare inmundo. Y 3 veces se repite esta visión. Pero mientras Pedro intenta comprender por qué ve eso, el Espíritu Santo viene y le dice, 3 hombres han venido a buscarte. Vete con ellos sin titubear. Y me imagino en ese momento la preocupación de Pedro. Me imagino esas preguntas dando vuelta en su cabeza todavía. ¿Cómo voy a comer eso si la ley me dice que no puedo hacerlo, que no puedo comerlo? Pero aquí el Señor, y me encanta esto porque aquí el Señor se adelanta y antes de que Pedro viera a estos 3 hombres, el Espíritu Santo le dice, vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Antes de que tal vez él pudiese decir, Señor, no puedo yo juntarme con gentiles. ¿Cómo voy a hacer eso? Dios le dice, vete con ellos, sin titubear. Y no puedo no llevarlo a nosotros, la iglesia de hoy. Me encanta ver al Espíritu Santo, cómo nos muestra que Él es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas veces nosotros incluso hemos dudado en extender nuestra mano para ayudar? Pero creo que este año es esta 4ª oportunidad que se le dio a Pedro, en donde ya no son solo visiones, ya no es solo una oración, sino que es el Espíritu Santo quien nos está diciendo, iglesia, levántate, muévete sin titubear, sin dudas, y no te preocupes, porque yo ya he dispuesto todo. Y sin el ánimo tampoco de criticar al apóstol Pedro, pero muchas veces nos pasa algo similar. Ponemos nuestros paradigmas religiosos o eclesiásticos primero ante la necesidad de ayudar a nuestro prójimo y salimos con cosas de repente como ¿y qué va a decir la gente si me ven con él? ¿O qué va a decir la gente si me ven entrar a esos lugares? Otras cosas como no, es que mi iglesia no tiene ese llamado. Y sin darnos cuenta se crea en nosotros esta impermeabilidad religiosa que nos hace insensibles a la necesidad ajena. Es por esto que este episodio de este podcast, este episodio número 2, lleva por título Impermeables. Pero creo que es tiempo de romper con aquellos paradigmas y escuchar lo que el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo. Levántate y anda, vete sin titubear, sin dudar.
Más adelante, cuando Pedro se encuentra con estos hombres, él acepta ir con ellos a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llega con estos hombres a la casa de Cornelio, lo primero que hace Cornelio, en el versículo 25, dice: Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano igual que tú. ¡Wow! Y esto a mí me revienta mi cabeza. Ponte en pie, yo soy un ser humano igual que tú. El corazón de Pedro realmente es digno de admirar. ¿Por qué creerse alguien superior? Ni siquiera le dijo: yo soy hombre igual que tú, o yo tal vez soy igual de poderoso o influyente que tú. No, le dijo: yo soy un ser humano igual que tú, con tus mismas debilidades, expuesto a la misma necesidad espiritual. Un hombre, un ser humano igual que tú. Entonces muchos se preguntarán: oye, pero ¿y entonces qué necesidad tenía Cornelio? ¿Qué es lo que él necesitaba? Pero nosotros debemos entender que la necesidad espiritual es mucho más destructiva que la necesidad material. Y él, Cornelio, y su casa conocían al Dios de Israel, pero necesitaban tener un encuentro con aquel que entregó sus vidas para perdonar sus pecados y entregarles este regalo, la vida eterna, y recibir al Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y hoy a nosotros no debe ocurrirnos esto, poner por delante tal vez nuestra posición o nuestros cargos como excusa para no ayudar o para estar dispuestos incluso a servir. Nosotros no somos más que nadie y no podemos creernos más que nadie. No somos mejor que nadie. Pedro más adelante les dice en el versículo 28, ustedes saben, cuando Pedro comienza a hablar, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, dice el 29, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí? Y hoy nosotros debemos tener esta misma actitud. De mí no depende quién es o no salvo. O díganme que no hemos tenido esta actitud, tal vez de repente, no creo que él tenga remedio ya. O seguro anda pidiendo plata en la calle de flojo. ¿Cuántos de nosotros tal vez en algún momento no hemos pensado esto, no hemos dicho esto? Entonces debemos dejar de lado estas excusas que fortalecen esa impermeabilidad religiosa en nosotros, que nos hace insensibles a la necesidad ajena. Apartemos a un lado el egoísmo, la religión, y abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos a lo que Dios nos está hablando. Y cuando Pedro entra en la casa de Cornelio, él comienza a hablar. Y quiero saltarme al versículo 34, cuando comienza a entregar el mensaje que Dios tenía para la casa de Cornelio. Y dice el versículo 34, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Y este también es un mensaje para ti. Donde sea que tú estés escuchando, donde sea que estés viendo este episodio, Dios te acepta. No importa la condición en la que estés, no importa lo que estés pasando, donde vengas, Él tiene sus brazos abiertos y listos para recibirte, para perdonarte, para amarte y para poder restaurar tu vida. Cornelio era un hombre que tenía una buena situación económica. Él tenía hombres bajo su mando. Él era un hombre muy influyente, pero él necesitaba tener un encuentro con Cristo. Y Dios lo llena con su Espíritu Santo. Y solo en ese momento, él y su casa fueron salvos. Iglesia,
No cierres tu mano frente a la necesidad. No sea que en algún momento de tu vida te encuentres comiendo el fruto de lo que en algún momento tú hiciste, o incluso de lo que en algún momento tú no hiciste, y te encuentres comiendo el fruto de tus propios hechos. En Proverbios 11:25 dice que el alma generosa es la que va a ser prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cornelio fue el primer gentil en recibir al Espíritu Santo. Este hecho cambiaría la forma en la que toda la iglesia en ese momento entregaba el Evangelio, porque Dios comenzaría a recibir no tan solo a los judíos, sino que a todo el que estuviera dispuesto a reconocer sus pecados y a reconocer lo que Cristo hizo en la cruz. No dudes o no menosprecies lo que un pequeño acto de misericordia o de compasión puede causar en tu entorno, porque así como Pedro estuvo dispuesto a ir en pos de la necesidad de Cornelio, incluso siendo gentil, rompiendo con todos los paradigmas religiosos que habían en esa época, Pedro estuvo dispuesto a ir, estuvo dispuesto a saciar una necesidad, estuvo dispuesto a ser usado por el Señor para que él y toda su casa fuesen salvos. Y por medio de él, siendo los primeros, los gentiles comenzaran a recibir el Evangelio. Hoy, tal vez por este acto, tú y yo, que no teníamos parte en esto, hoy somos parte de la familia de Dios. Hoy Dios nos llama a sus hijos por un solo hecho de compasión, por mirar al que estaba necesitado de la misma manera como Dios me ve a mí, necesitado, y estar dispuesto ahí para levantar, estar dispuesto ahí para socorrer, estar dispuesto ahí para poder ayudar en lo que sea. Y quiero tomarme este tiempo para orar por ti, para orar porque tú eres la iglesia, tú eres representación de la iglesia donde estés, en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, donde sea que tú estés. Tú eres representación de la iglesia. Tú eres quien representa a Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos no tan solo sus hijos, sino sus discípulos. Debemos estar dispuestos a servir, a ir en ayuda, en pos de aquellos que necesitan ayuda. Debemos estar dispuestos a tener un corazón que está sensible a la necesidad. No podemos quedarnos con esta conformidad de, bueno, a mí me va bien y con eso me basta. Mi casa está bien y con eso me basta. Rompamos con esta impermeabilidad que nos hace insensibles a la necesidad. Y hoy quiero orar por ti. Tú eres representante de la iglesia en donde quiera que tú estés. En el nombre de Jesús, hoy declaro sobre tu vida que tus ojos comienzan a ser abiertos, que tu corazón comienza a ser sensible a la necesidad que está en tu entorno. Hoy el Señor comienza a utilizarte para ir en pos de ayuda de los necesitados, no tan solo para saciar una necesidad económica o material, sino también una necesidad espiritual. Oro para que el Señor te capacite, oro para que tus oídos sean abiertos a lo que el Espíritu Santo va a mostrarte, a las personas que va a poner delante de ti, para que extiendas tu mano, para que abraces, para que animes, para que fortalezcas, para que consueles. En el nombre de Jesús, el Señor te está llamando a ser un instrumento. Déjate usar por el Señor. Abre tus oídos. Hazte sensible a la presencia de Dios para que Él te muestre la necesidad en tu entorno, donde sea que estés. Yo declaro, Señor, que sobre la vida de cada persona que me está viendo y que está escuchando, hoy viene tu Espíritu Santo a irrumpir en medio de la rutina, a irrumpir en medio de la comodidad, de la conformidad. Hoy tú, Señor, nos sacas de aquel lugar de comodidad. En el nombre de Jesús, declaro que sobre ti viene aquella revelación que te va a mostrar la necesidad en tu entorno, que te va a hacer sensible a aquellas personas que están esperando por una palabra que Dios va a depositar solo en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estoy muy feliz porque sé que Dios está haciendo algo nuevo con nosotros, la iglesia. Este es un año tan trascendental, tan importante, y debemos ser entendidos en esto que Dios quiere de nosotros. Debemos movernos, como el Espíritu Santo le dijo a Pedro: levántate y ve con ellos sin titubear. No dudes.
porque yo los he enviado. Y el Señor está disponiendo todo. La creación está gimiendo. La gente está gimiendo porque nosotros, sus hijos, nos manifestemos. Espero que este episodio haya sido de bendición para tu vida, que no tan solo quede como una emoción, sino que esto quede grabado en tu corazón, en tu mente, que el Señor comienza a inquietarte en este tiempo. Y si te gustó este episodio de este podcast, te invito a que lo compartas con tus amigos, con quien quieras compartirlo. Y si quieres ver más contenido de este podcast, sígueme, porque ya pronto vamos a estar subiendo más episodios de este podcast. Sé que Dios va a seguir hablando a nuestro corazón, así que te mando un abrazo gigante. No te olvides comentar si te gustó. Te mando un abrazo gigante a la distancia, donde quiera que tú estés. Que el Señor te bendiga. Esta es la historia de Cornelio, el centurión.